Buenas. ¿Català, castellà? Tu, Lucía, què prefieres, català o castellà? Lo que em digueu, és igual. ¿Us va bé català o algú no l'entén? ¿Castellano mejor? No hay problema. Pues buenas tardes. Hemos tenido una mañana que hemos tenido un par de ponencias muy interesantes. Hemos presentado el Observatorio del Club de Marketing. Hemos escuchado una mesa redonda con Lluc al frente muy interesante sobre los efectos un poco de la pandemia, ¿no? Cómo hemos cambiado. Y ahora por la tarde empezamos fuertes. Empezamos, bueno, de entrada con mucho respeto porque hablaremos de temas muy importantes y muy interesantes. Pero no es habitual tener una monja dominicana hablando de marketing. Y de hecho esta es un poco la provocación, es decir, ella tiene un eslogan, siempre dice, antes pedía a Dios y ahora pido a todo Dios. Y yo le propuse pues, hacer el título de la ponencia que fuera Marketing de guerrilla, cómo vender Dios a todo Dios, que es un poco lo que ella explica. Yo como he vivido un poco más de cerca, porque soy de Manresa, que es el sitio donde ella tiene el centro de operaciones, aunque está, yo diría, por todas partes, sí que los que vivimos allí hemos vivido de cerca lo que es alguien que con empeño y con mucha creatividad, porque al final es un tema de creatividad, de cómo me las invento para convencer a la gente que se apunte a causas que en principio son causas perdidas para gente que está en riesgo de exclusión social, y conseguir pues, financiar esto no es nada fácil. Y yo diría que además hacerlo con alegría, que es como lo hace ella, levantándose temprano con una sonrisa, todavía es más difícil, con lo cual, todo tuyo, Lucía. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y también, Luis, por provocarme. Yo tuve la experiencia de ser perseguida por Luis durante una semana. Me perseguía. Me levantaba, me iba a trabajar y me perseguía. Me iba a cenar y me seguía. Bueno, pues pudimos charlar mucho y compartir los proyectos que tengo entre manos. Y cuando me llamó para proponerme compartir con vosotros esta tarde, y este título tan provocativo que me sonaba para mí, el tema de marketing de guerrilla, cómo vender Dios con mayúscula, todo Dios, esto del marketing de guerrilla, lo primero que me vino a mí con la palabra guerrilla, yo vengo de Tucumán, Argentina, la provincia más pequeña y una de las más empobrecidas en Argentina. A mí me tocó vivir la guerra, la dictadura militar. La palabra guerrilla la teníamos muy interiorizada. Después ya no tiene nada que ver con lo que es la guerrilla a la hora de hablar del marketing, pero la primera, la provocación fue, y recuerdo que a mi padre un día me tocó hablar preparando la visita que iba el Papa Juan Pablo II a Argentina, iba a Tucumán. Y entonces me tocó a mí hablar en la plaza principal de Tucumán, preparando la avenida que venía, la visita del Papa, ¿no? Entonces yo tenía que decir qué esperaba que nos pudiera dejar el paso del Papa por Tucumán, ¿no? Claro, yo tenía ya una multitud de gente y tenía en la primera línea a todos los niños de la villa, de los barrios con los que estaba trabajando, y tenerlos adelante era para mí como un compromiso, ¿no? No podía decir palabras ni dar un mensaje para convencer a los que me habían contratado para dar un mensaje piadoso y espiritual cuando tenía delante a la gente que literalmente se estaba muriendo de hambre, ¿no? Porque esta era la literalidad, ¿no? Recuerdo que antes de empezar los chicos cantaban Lucía, Lucía, la olla está vacía, llena la cava. Esto los escuchaba a los chicos que estaban diciendo esto y empecé a hablar y empecé a decir que esperaba que tanto montaje y tanto gasto y tanto folclore que se estaba creando para un tema religioso que no tenía en definitiva nada que ver con el producto realmente que nosotros teníamos, que era el tema de nuestro mensaje era instaurar el reino querido por Jesús, que era un nuevo orden social en el que estos los últimos tenían que ser los primeros, que en definitiva se habían colado allá en primera fila y estaban introduciendo cierto desorden y seguramente no serían los primeros ni los invitados en esta visita. Pues me dieron fuerza y empecé a hablar, ¿no? Y mi padre me seguía desde un bar escuchándome por lo que estaba diciendo, y uno que estaba al lado de él le dijo: esta debe ser una reencarnación de la Eva Duarte de Perón aquí agitando a la gente. Mi padre no era peronista, ni yo tampoco. Y mi padre dijo: no, no, es mi hija, ¿no? Y el que estaba al lado había un cura y le dijo: esta acabará o guerrillera o monja de clausura.
Y a partir de ahí siempre me persiguió el tema de guerrillera, de desestabilizar, y cuando me fui al convento dije quiero vivir expropiada para utilidad pública. ¿Por qué? Porque quiero pues, desestabilizar todo este sistema que hay y quiero hacerlo de una manera en la que no tenga nada que perder y en la que pueda ser políticamente incorrecta, porque mi causa es la de ellos, la de los últimos, ¿no? Con lo cual aquí estoy para el tema de este marketing de guerrilla, cómo vender Dios a todo Dios, ¿no? Qué difícil encontrar un hueco para poder anunciar y para vender nuestro producto en una sociedad en la que todo es inmediato, todo es rápido, todo tiene un precio, en la que, bueno, pues es difícil, ¿no? Qué difícil poder pensar en un marketing con imaginación cuando hay que tener creatividad, ingenio, innovación. Imaginaros cómo puedes innovar con un hábito del siglo XIII como el que voy yo y con un lenguaje como el que tenemos en mi gremio, ¿no? Cuando empecé a trabajar al lado de la gente, de los últimos, recuerdo que un amigo mío me dijo, mira Lucía, lo que no se explica no existe. Y otra cosa que me dijo es, olvídate de eso que se dice en el Evangelio, que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Hay que explicarlo y hoy se tiene que explicar y se tienen que explicar los relatos, porque lo que tenemos que hacer es despertar a la gente. Cuando a final del 2008 comienzo a encontrarme en la puerta del convento cada día cuando abríamos la puerta, bueno, yo abría la puerta a las 5 de la mañana, pero cuando volvía ya de caminar y me encontraba a la gente que habían pasado la noche en los coches y que venían a pedir alguna cosa, cuando terminaba la misa a final del 2008, casi 8 o 9 personas cada día, abril del 2009, unas 45 familias, julio del 2009, 250 familias, hoy estamos atendiendo 2.300 familias solo de Manresa, 5.000, Valles, Berguedá, Moyanés y Osona. Bueno, cuando empezó todo esto, la pregunta era, bueno, ¿qué hacemos con esto que nos hemos encontrado aquí, ¿no? Con esta nueva realidad que tenemos delante nuestro, ¿no? Tenía dos caminos, uno, o dedicarme a la vida contemplativa viviendo en un monasterio como en el que estaba, en el dedicarme a hacer lo que me había dicho mi maestra de novicia cuando me hice monja, que dijo que lo más importante, y por eso estuve 5 años viviendo en clausura, en silencio absoluto, en un monasterio en Valencia, por eso ahora no callo ni bajo el agua. Me dijo, mira, lo más importante es que como consagrada, como religiosa, sepas que lo más importante es rezar y pedirle a Dios. Pasé 5 años intentando auscultar en el Evangelio y viendo qué sentido dar a mi vida, ¿no? Llegué a Manresa, bueno, pues en una sociedad globalizada en la que convivían 75 nacionalidades en una ciudad, en la que cuando yo llego a Manresa había 3 religiones y en este momento hay 17, en la que había una gran cantidad de inmigración y en la que estalla una crisis en la que nos encontramos con esta situación de pobreza, ¿no? Ahí me di cuenta de que era muy importante primero acoger a la gente, escucharlos. La manera más fácil era tranquilizar la mala conciencia que a veces tenemos, dándoles algo para comer y que se marchen y decir yo ya he hecho algo, esto no es mi problema. O hacer lo que decía don Helder Cámara, un obispo de Recife, que él decía, cuando doy de comer algo a la gente, me dicen que soy un santo. Cuando empiezo a preguntar por qué no tienen de comer, me dicen que soy un comunista, ¿no? Bueno, pues nosotros empezamos dando de comer y acogiendo a la gente y me di cuenta que cada vez teníamos más gente que necesitaba ayuda y fue cuando entendí que mi vocación tenía sentido no solo en pedirle a Dios, sino que para que esto resultara había que pedirle a todo Dios, ¿no? Y es cuando empecé a pedir a todo Dios. Y cuando digo a todo Dios, fue a todo Dios, porque yo me levantaba a la mañana temprano y primero a escribir cartas, a picar piedra, a intentar explicar lo que estaba pasando, intentar despertar conciencia y no era fácil. No era fácil porque lo primero que nos estaba pasando como sociedad era que a la pobreza siempre la queremos esconder, siempre la queremos que no se vea, ¿no? Se negaba la evidencia de esta crisis, en aquel momento Zapatero decía que no existía esta crisis, hasta que realmente explotó y ya a los pobres no se los podía esconder más bajo la alfombra, ¿no? A la hora de poder explicar y de poder dar respuesta y de poder ayudar, cuando todas las puertas se iban cerrando, lo que hice fue reunirme con un grupo de gente sensible, de buena voluntad, con las que estábamos compartiendo el día a día, y nos propusimos un reto, y era el tema de acollir amb cor, acoger a la gente con el corazón. Cuando empezamos a hablar con la administración,
que a veces es peor que hablar con la Iglesia. Hay una superestructura y hay unas formas de entender la realidad que no tienen nada que ver con la realidad y se dan soluciones a problemas que la gente no tiene y respuestas a preguntas que nadie se hace. Entonces, pues empezamos a movilizarnos para acoger a esta gente, para dar de comer, y recuerdo que desde Servicios Sociales nos reunieron a todos los voluntarios y nos dijeron, mirad, tenéis que guardar una distancia prudencial con los problemas de la gente para que los problemas no os afecten. No os podéis llevar los problemas a casa. La pobreza iba subiendo de forma bestial, ya os he dicho, 8 familias, 45, 290, 1.600, 2.300 ahora, un 10% de la población en Manresa. Guardar una distancia prudencial. ¿Cómo explicarle yo a los voluntarios con los que estábamos acogiendo a la gente, que les decía que teníamos que acoger con el corazón, que tenían que guardar una distancia prudencial con la gente, para que los problemas y sus problemas no nos afectaran? Teníamos que ser un poco asépticos, ¿no? Cuidarnos. La respuesta nos las dio Pere Casaldáliga, que en aquel año le dieron el Premio Internacional de Cataluña. Y fueron a hacer con gran bombo allá al Mato Grosso, donde estaba, a entregarle el premio, y él salió con un mensaje muy sencillo como el que tenía y muy realista, que a todos nos despertó. Él dijo, tenemos que humanizar la humanidad y para esto es necesario practicar la proximidad. Y esto es lo que queríamos cuando decíamos, hay que acoger con el corazón, practicar la proximidad para humanizar nuestra humanidad. Tenían razón aquellos trabajadores sociales y aquel servicio social que nos decían que había que guardar la distancia prudencial para que los problemas no nos afectaran. Y esta distancia prudencial se llamaba proximidad. Solo cuando somos capaces de ponernos en la piel del otro, de recorrer su camino, de llorar con sus lágrimas, de hacer nuestra su causa, es cuando somos capaces de defender como propio lo que es suyo y cuando somos creíbles. Practicar la proximidad para humanizar la humanidad. Cuando dicen que vendo a Dios, a todo Dios, en definitiva, este Dios para mí son las personas necesitadas. La única religión válida para mí es la que se hace servicio. Y la única religión válida es la que es capaz de reconocer en el otro el reto y la oportunidad de ser nosotros mejores. Cuando vino un día un periodista de La Vanguardia y me siguió, más que no tanto como Luis, y empezó a ver a los voluntarios que estaban allá y que había mucha gente joven, que estaban con un ambiente de alegría acogiendo a la gente, lo primero que me preguntó, me dice, Lucía, toda esta gente que tienes aquí, ¿son practicantes? Digo, practican la justicia, la solidaridad, el compromiso, lo que estás viendo. Y me dice, no, pero quiero decir, van a misa. Yo qué sé. Y había una monja que me estaba ayudando. Y yo, Lourdes, ¿vas a misa? Me dice a veces, bueno, pues ya está, ya te lo he dicho. ¿Qué es lo que nos interesa en todo esto? Practicar la proximidad y descubrirnos que solo hay una cosa que es sagrada y es la vida de los otros. Empezamos dando bocadillos, pero cuando tú abres la puerta de tu casa, cuando te sientas en la mesa para compartir con aquel que se ha quedado al margen, la vida se te pone patas para arriba. Y ya del choque ya no sales ileso, quedas herido. Y cuando quedas herido con esta realidad, tu vida necesariamente tiene que cambiar. Y es cuando empezamos a darnos cuenta de que la gente había perdido el trabajo, cuando empiezan a salir las estadísticas de la pobreza en España, en la que nos decían que 1 de cada 3 niños estaba en situación de pobreza y exclusión social, riesgo de exclusión social 1 cada 3. Esto quería decir que no tenían agua caliente, que no podían comer 3 veces al día, que los padres no trabajaban, que seguramente serían fracaso escolar, porque cuando, como dice la Gabriela Mistral, una argentina que cita a una chilena, esto es casi un milagro, pero pasa también. Y Gabriela Mistral decía que el nombre de los niños y ante la realidad de la pobreza es hoy, porque mañana es demasiado tarde. Y un niño que no come, su cerebro se está desarrollando, sus huesos se están fortaleciendo, su cuerpo se está... Mañana ya es tarde, hay que actuar hoy, no podemos esperar, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad en la que nos encontrábamos y esto es lo que descubríamos en el tú a tú con la gente, y cuando hablábamos de pobreza infantil hablábamos de padres que estaban desesperados. ¿Por qué? Porque habían perdido el trabajo. Y os tengo que decir, la mala noticia realmente hoy, después viendo en perspectiva, que hemos perdido una generación. Hemos perdido una generación porque los políticos nos han mentido, nos han engañado, porque las políticas sociales en este momento se han convertido en una estafa en la que los políticos están gastando unos dineros que no son suyos para mantener a gente que nunca va a querer trabajar si le siguen dando lo que les quieren dar. Yo estoy a favor de las ayudas sociales, por un tiempo, para ayudar a que la gente salga adelante. Estoy totalmente en contra de determinadas ayudas en las que no se acompaña a la gente y en la que difícilmente una persona que cobra 1.100 euros con un ingreso mínimo vital
aceptará un trabajo por 900 o por 1.000 euros, ¿no? Tendríamos que ver la forma de que acepte el trabajo y de que compensemos para que pueda llegar a final de mes, para que pueda pagar el alquiler, los alquileres que son tan abusivos, para que puedan vivir con dignidad. Pero todo esto lo descubres cuando estás al lado de la gente. Y es ahí cuando descubres que hay un discurso que la gente te lo compra, pero que terminan después desencantados. Y es lo que nos ha pasado con las políticas populistas de izquierda, que han engañado a la gente. Cuando yo también me preguntaban, ¿tú eres de Podemos? No, yo creo que Podemos. Y yo creo y sigo creyendo que Podemos, a pesar de Podemos. Porque creo que lo que no podemos hacer es utilizar a la gente y utilizar su situación para perpetuarnos en el poder y para seguir estafando a la gente. Lo que tenemos que hacer es organizar políticas sociales para ayudar a que la gente sea y que puedan jugar de titulares en el partido de la vida. Lo que yo no puedo soportar es que haya gente que se ha quedado al margen y familias que hoy no cuentan. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Cuando Luis me dice, ¿cómo hacéis? Evidentemente lo que intentamos hacer es explicar esto. Cuando viene gente y me dice que quiere ayudar y que quieren ver cómo nos pueden ayudar, lo primero que hago los traigo a mi terreno. Yo podré explicar muchas cosas, pero si no se ponen en la cola del banco de alimentos y no atienden a la gente, y no empatizan, y no escuchan, y no atienden, difícilmente entenderán la situación en la que se están encontrando. Y he visto a empresarios de primera línea, y he visto a empresarios de pequeña y mediana empresa, y he visto a gente sencilla que han querido colaborar y se han preguntado, con lo que soy y con lo que tengo, ¿qué puedo hacer para que alguien esté mejor? Y cuando los hemos puesto y lo hemos confrontado con la realidad, es cuando se han implicado y han empezado a dar respuesta. Parece ser que de lejos, o cuando tenemos un poco de poder, o vemos amenazado nuestro poder, precisamente porque estamos muy inseguros, queremos negar la realidad. A mí me ha pasado en mi ciudad, en Manresa, donde estoy viviendo, que lo que molestaba era la cola que daba la vuelta en el banco de alimentos durante la pandemia, porque estábamos atendiendo a 2.300 familias, y que había que esconderlo a eso. Y mientras esto estaba pasando porque políticamente había que esconder a eso y había que ver cómo se hacía para hacer un espacio interior para que la gente no lo viera, como la gente y los ciudadanos y la gente joven se movilizó, la gente vio qué es lo que estaba pasando y yo he visto cómo el almacén que teníamos en Pirele de 2.000 metros cuadrados se vaciaba y se volvía a llenar. Y hemos visto que hemos podido dar de comer a la gente y que desgraciadamente me da vergüenza tener un banco de alimentos, porque lo que me gustaría es estar en un país en el que la gente pueda ganarse la vida, pero esto lo explicamos. Y cuando nos hemos empezado a dar cuenta de la situación de pobreza y exclusión social que había en los niños, activamos un programa que nos damos cuenta que las crisis nos hacen ser muy vulnerables, pero que nuestro sueño es ser invulnerables. Con lo cual, yo estoy convencida que si cada uno aporta lo que es y lo que puede, todos llegaremos a ser invulnerables. El programa de lucha contra la pobreza infantil que implementamos se llama Invulnerables. ¿Qué hacemos en cada territorio en el que estamos? Ya estamos en 13 territorios en Cataluña, igualamos las oportunidades. Un niño que viene, la familia tiene que implicarse y garantizamos que puedan tener lo mismo que tendrían si sus padres estuvieran trabajando. Salud, tiempo libre, educación. El sábado que viene bajamos al clínico con un autobús con 150 niños de diversos sitios de Cataluña, una óptica nos pone las gafas, los oftalmólogos y los optometristas se han ofrecido gratuitamente, el personal administrativo viene a trabajar un sábado y entre todos estamos dando oportunidades. Sí, pues que la sanidad pública te cubre estas cosas, no, te cubre la visita cuando te dan la hora para que el niño pueda pasar por el oftalmólogo, pero después nadie le paga las gafas. Y cuando ya la puede pagar las gafas, el niño ya han pasado 5 años y ya hemos perdido las oportunidades y tenemos otro fracaso escolar. Tenemos niños que estaban diagnosticados de trastorno de hiperactividad y en realidad cuando les pusimos las gafas no había tal trastorno de hiperactividad, sino que el niño se aburría porque no veía la pizarra y porque no se enteraba absolutamente de nada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro producto? ¿Qué es lo que estamos vendiendo? ¿Por qué la gente nos ayuda? ¿Por qué se implican? Primero, porque no tenemos nada que perder. Yo no tengo nada que perder. Es más, hay una cosa que he perdido lamentablemente, o gracias a Dios, y creo que es a veces el respeto a los que nos mandan, y he perdido lo políticamente correcto. ¿Por qué? Porque cuando empatizas con la gente te das cuenta que tú no tienes nada que perder, pero la gente ya ha perdido sus oportunidades. Entonces, tienes la libertad de poder denunciar y de poder decir y de poder reclamar lo que es absolutamente de todos. No tengo miedo de perder un puesto de trabajo porque no estoy cobrando absolutamente nada de lo que estoy haciendo. La gente tiene derecho a saber cómo se está viviendo en nuestra ciudad y qué es lo que está pasando y cuál es la factura que nos está pasando la crisis. Y la gente tiene también derecho, fundamentalmente, a que le demos la oportunidad de poder ayudar.
Nadie es tan pobre como para no poder dar algo de su tiempo, una sonrisa, como para pagar una beca, como para poder hacer. Algo podemos hacer para mejorar este mundo en el que estamos. Nunca me hubiera imaginado que en el 2008, como monja de clausura, empezamos dando bocadillos. Empezó ahí también todo un calvario, porque nadie entendía que monjas de clausura empezaran a atender a los más pobres, cuando lo más perfecto era dedicarnos a la plegaria, cerrar los ojos y ponerlos en blanco, y confiar que ya llegarían los alimentos o las soluciones, y nos empezamos a movilizar, ¿no? Tengo la suerte de que el Papa Francisco, si los argentinos no nos citamos entre nosotros, no nos cita ni Dios, pues el Papa Francisco nos escuchó, nos atendió, abrió las puertas, y cuando le expliqué, y él me decía, ¿no estás preocupada por el tema de las vocaciones? Eres la más joven, que estás en un convento. Le dije, no estoy preocupada, estamos en una sociedad postcristiana. A mí no me interesa ir a ser cristianos, a mí me interesa que seamos capaces entre todos, desde cada sensibilidad, ser capaces de construir una sociedad en la que nos digamos y seamos de verdad hermanos y en la que a todo el mundo le merezca la pena vivir, ¿no? Y la respuesta de él fue, me interesa. La realidad es que en este momento estoy sin dioses y sin obispo, con una comunidad de monjas, viviendo en un territorio que es tierra de nadie, y en el que hemos podido construir un proyecto que está creciendo a pasos agigantados a causa de la crisis en la que estamos, pero nunca nos ha faltado absolutamente nada. Yo confío en la gente con la que estamos trabajando, en tratar de darle oportunidades, porque vemos que cuando apuestas por ello empiezan a salir y a tirar adelante, y confío en la sociedad, y confío en este país, y confío en la gente, que no nos han dejado solos y que estoy segura que no nos van a dejar solos, ¿no? Y sobre todo, también tengo que decirlo, pues soy una mujer de fe, y hago una lectura a veces de la realidad y de la misma fe. Esta semana me tocaba hacer un prólogo para un libro, un tocho así, de las diversas tradiciones religiosas, y pensaba y me iba haciendo preguntas en medio de todo esto, ¿no? Bueno, pues para mí la fe es importante, pero me ayuda a leer la vida, ¿no? Y por eso posiblemente el secreto de dónde está el tema del éxito de este marketing de guerrilla, de lo que estoy haciendo. En definitiva, tengo que reconocerlo, para mí mi referente es la figura de Jesús, que fue uno que pasó por el mundo haciendo el bien y viviendo la compasión, que era la pasión compartida. Todo el otro tinglado que se pueda haber armado no lo entiendo, pero sí alguien que pasa por el mundo haciendo al bien y viviendo la compasión, que es la pasión compartida, esto me apasiona y aquí me apunto. Y no he quedado defraudada. Y en este sentido he podido leer algún texto del Evangelio que no quiero evangelizar a nadie, pero dejarme que lo comparta porque para mí da sentido y explica qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Seguramente los que son un poco más mayores pues, habéis escuchado el texto de la multiplicación de los panes y de los peces del Evangelio, ¿no? Cuando hablo con los adolescentes esto no lo puedo explicar porque no saben ni qué es pan y pescado, sí, todavía saben, pero lo que es Evangelio seguro no, y si ya un milagro menos, ¿no? Bueno, el texto aquel que nos explica que a Jesús le seguía una gran multitud de gente y le seguían porque era uno que hablaba con autoridad. Hablaba con autoridad, pero no, con la autoridad que venía no por un cargo religioso, ni porque era uno más del pueblo, no era ni un sacerdote, ni un fariseo, ni nada, era uno más del pueblo, que tenía credibilidad. Y le seguía una multitud de gente porque le escuchaban, decían, este no habla como los otros, ¿qué tiene este? ¿No? Entonces dice que, en el texto del Evangelio dice que Jesús, cuando se dio cuenta, levantó los ojos al cielo, a veces en mi gremio cuando se levantan los ojos es para desconectar, y se dio cuenta que delante tenía una multitud de gente que tenía hambre. Vera Casaldáliga decía que el único camino que lleva al cielo es el de la tierra. Cuando Jesús en este texto levanta los ojos, se da cuenta que tiene adelante gente en el kilómetro cero que pasan hambre. Y le dice a sus amigos, denles algo de comer, o sea, tienen hambre. Y sus amigos, los discípulos, los del gremio, le dicen, no, envíalos que vayan a comprar algo y que se vayan. Nosotros no. ¿Cómo que se vayan? Díganles que se sienten. Bueno, pues se sentaron y el Evangelio nos dice que uno puso unos panes, unos peces y Jesús era el Maglaris o el Magic Andreu que convirtió panes en peces y que hubo para todo el mundo. No. ¿Qué es lo que pasó en aquel momento? ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Y qué es lo que tienes tú? ¿Y qué es lo que tienes tú? ¿Y qué tienes tú? Y dice que lo pusieron en común. Y que aquel día, dice el Evangelio, comieron 5.000 hombres sin contar las mujeres ni los niños. Y hubo para todos, dice, y se recogieron 12 cestos de alimentos, porque Jesús era catalán, no se podían malbaratar los alimentos y había que recogerlo todo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ante los ojos nuestros, en el kilómetro cero, levantamos la vista y reconocemos las heridas y la pobreza de los otros,
y somos capaces de preguntarnos qué podemos hacer y qué puedes hacer tú y puedes hacer tú, y mantenemos conversaciones interiores y las compartimos y nos preguntamos unos a otros, hay para todos y encima sobra. La mala noticia es que estamos en una situación de crisis, que hay mucha gente que se ha quedado en la mitad del camino, hay mucha gente que ha quedado y que difícilmente saldrán. La buena noticia es que la sociedad se ha movilizado, que ya no compramos ni nos creemos el discurso de aquellos que viven del hambre, de la pobreza y de aquellos que han utilizado para llegar al poder. Y la buena noticia es que si nosotros somos capaces de preguntarnos unos a los otros, con lo que tengo y con lo que soy, ¿qué puedo hacer para que alguno esté mejor? La esperanza no podrá fallar. Y aquí pues nadie nos podrá echar en cara publicidad engañosa, que estamos mintiendo, nuestro producto es el que es, unas colas impresionantes en el banco de alimentos, gente que viene llorando porque han sido desahuciados, en Manresa hay entre 5 y 9 desahucios cada semana, este es nuestro producto, esta es nuestra realidad, pero este es el rostro de las personas con las que nos encontramos cada vez que alzamos los ojos y que nos preguntamos unos a otros, con lo que soy, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer para que ellos estén mejor? Yo estoy segura que la esperanza no podrá fallar y me encantaría que vosotros también, cuando estéis trabajando y vendiendo el producto que os toque vender, que tengáis la capacidad de empatizar con la gente, de practicar la proximidad y que todo lo que intentéis vender siga para humanizar la humanidad. Muchas gracias. Sí. Bueno, turno de preguntas. Yo te lanzo la primera para romper el molde. Con este discurso, ¿no te sentirías más cómoda sin hábito? Mira, cuando yo me fui de mi casa, eso que le dije a mi papá, mira, quiero vivir expropiada para utilidad pública, no tenía ni puñetera idea lo que le decía. Hoy para mí sería mucho más fácil y mucho más cómodo ir sin hábito, porque podía pasar más desapercibida. Ya me decía nuestra Pamela, una tucumana que me está acompañando estos días con su pareja, todo el mundo te va parando y te van diciendo cosas, y también te van diciendo cosas para bien y para mal, pero también te va sirviendo para estar disponible las 24 horas del día. Yo digo que no tengo nada que perder porque ya todo está entregado, también está entregado el tiempo. Con lo cual, a mí el hábito me abre o me cierra puertas, me las abre y me las cierra. Lo cierto es que hace que esté siempre identificada y que esté identificada como una causa, no como, porque de hecho con este hábito a mí nadie me relaciona con una iglesia institucional muy jerárquica y muy armada, ¿no? En definitiva, yo creo que, bueno, ya es parte de la marca Sor Lucía, que unos conocen como la monja cojonera y el Papa Francisco como la monja quilombera. Y la segunda que tengo es, una parte que no has hablado y que me gustaría, si nos pudieras explicar un poco, es, te has metido en un entorno mediático que yo creo que lo has hecho adrede para que te ayude en lo que es la causa, pero te hemos visto en el rosco de, no sé si es Telecinco o Antena 3, te hartas a subir productos, o sea, imágenes o vídeos en TikTok, en Instagram. ¿Todo esto lo haces con algo de estrategia o te sale así, lo haces así, o tienes claro que de algún modo así conectas con un tipo de gente que a lo mejor no conectarías? Mira, bueno, he estado en Hombres y Mujeres y viceversa, he estado en Sálvame, he estado en Deluxe, no me lo había propuesto, no tenía ni idea. La primera vez que fui a Sálvame no tenía, estaban hablando de la Pantoja, no sabía quién era la Pantoja, mi ignorancia era total. En realidad, cuando estábamos trabajando en todo esto de la lucha contra la pobreza infantil, nos empezamos a movilizar con el Padre Ángel y nos fuimos un día a las cavas de Agustí Torelló, que me habían visto un día en la televisión y me dijeron que me querían ayudar. Entonces organizé una reunión allá porque dije, entre copa y copa, la gente se me alegra y me pueden dar ideas. Y invité a Óscar Cornejo y a Risto Mejide, Gerard Yu, para que nos asesoraran al equipo con el que estábamos trabajando. Entonces, bueno, nosotros queremos armar una campaña para despertar conciencia a nivel nacional en la lucha contra la pobreza infantil, porque no nos podemos permitir como sociedad que 1 de cada 3 niños esté en situación de riesgo de exclusión social y 1 de cada 10 esté viviendo en una situación de pobreza extrema. Esto ha subido con esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Me acuerdo que Risto y Óscar Cornejo nos escucharon y Risto me dijo, primero, tenés que intentar con pocos recursos hacerte presente y que el mensaje llegue, porque económicamente si haces una campaña no dispones de dinero y que el mensaje llegue. Tienes un mensaje muy potente que es la realidad.
Lo que tienes que hacer es explicar la realidad y conseguir que la gente se sienta mal si es que no se suma para mejorar este mundo, ¿no? Yo no quiero que nadie se sienta mal, pero sí quiero que todo el mundo se sume para mejorar el mundo, ¿no? Ese día fue una reunión que para mí fue clave, ¿no? En la que nos daba una serie de pautas a la hora de cómo explicábamos lo que teníamos, y me decía, no necesitas ninguna estrategia porque lo que me estáis explicando ya nos está movilizando. Y nos fuimos con el padre Ángel a ver a Paolo Basile. Le dijimos, tú tienes las campañas estas, 12 meses, 12 causas, que una de las causas sea la lucha contra la pobreza infantil. Nosotros queremos recoger dinero para financiar proyectos que a causa de la crisis muchas entidades en todo el territorio español no las pueden financiar, fundamentalmente en tema de educación. Entonces Paolo puso a su equipo y me dijo, la condición es que os hagáis presente en los programas de televisión. Me invitaron a Superviviente, evidentemente dije que ahí no iba, ¿no? O sea, uno tiene un límite también. El día que estaba en Hombres y Mujeres y viceversa, pues me encontré en un programa que era netamente hormonal, pero que fue el programa en el que más ayuda encontramos y en el que me abrió las puertas porque voy a los institutos a los que iba y las puertas se me abrían impresionante. Y los chavales me escuchaban y me escribían y te seguían por las redes sociales y ese es un público al que tenemos que llegar. Y es un público al que tenemos que llegar no para pedirles dinero, sino para pedirles implicación. Entonces yo creo que tengo claro que nosotros no tenemos que tener miedo de dónde vamos y dónde estamos, sino que, y este ha sido el gran, yo creo que la Iglesia siempre ha tenido muy mala relación con los medios, porque a lo mejor tenían muchas respuestas o muchas explicaciones que no querían dar. Yo no tengo nada que ocultar. A mí un día me propusieron, cuando empezamos esta campaña, estuve en un programa con Ricard Ustrell en Catalunya Radio, ¿no? Entonces había alguna persona allá y me dice, mira, tengo un programa que me gustaría, nosotros lo que intentamos es juntar a dos personas que piensan diferente y ver si son capaces de dialogar. Y hacemos unos vídeos que intentamos que se viralicen y si quisiera colaborar, nosotros te pagaríamos, no quiero que me pagues nada. Digo, pues si intentamos hacer una cosa que sea en beneficio de alguno de los programas, ningún problema. La semana siguiente me llaman, me acuerdo patente, estaba al final del Ramadán. No soy musulmana, pero iba al trencament del dejuni junto con los musulmanes. Estábamos en la mesa, delante mío estaba el intendente Guillot, y le digo, oye, mañana tengo que ir a grabar un programa de televisión, un programa para redes, con un tal Nacho Vidal. Se me queda mirando así y me dice, ¿sabes quién es? Digo, no tengo idea, me han dicho que es alguien que piensa muy, pero tengo que ir. Dice, bueno, pon esta noche, dice en Google, Nacho Vidal, dice, pero no pongas vídeo porque si no, me enteré que era un actor porno. Pues al día siguiente fui a grabar, teníamos que grabar una cosa que duraría 3 minutos, al final el vídeo que salió me parece fueron 7, pero hablamos 3 horas. El vídeo se viralizó. Los que habían dicho que pagarían por las visualizaciones tuvieron que bajar porque se visualizaron 7 millones en muy poco tiempo. Claro, una monja con un actor porno, esto vendía, ¿no? Hablamos de lo humano y de lo divino. Y hablamos de la causa y se interesó por la causa y muy poco, casi nada nos centramos en su tema y en su mundo. Es más, creo que quedó descolocado cuando le hice la pregunta de si su hija mujer, que después, bueno, que era trans, pero en el momento, si tu hija mujer se hubiera dedicado al porno, lo hubieras aceptado como si fuera un hijo varón. En principio me dijo que no, después me dijo que sí, después no sé cómo se quedó con la idea. Pero bueno, en definitiva, pues fue una experiencia de que a veces te metes donde no sabes. A mí me pasó de estar en una entrevista con Risto Mejide y preguntarme y estar hablando sobre el trabajo que estábamos haciendo, poderlo explicar durante 45 minutos y cuando termina la entrevista te preguntas sobre la virginidad de la Virgen, le dices que te da igual y sale en el New York Times que una monja negaba la virginidad de la Virgen. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? En mi gremio se pusieron muy nerviosos, salió en todos lados y a veces te das cuenta de que corres un riesgo y que la presión mediática es muy fuerte, ¿no? Hace poco, con un caso que hubo, me acuerdo que le escribió un cardenal amigo, le digo, ¿qué te parece si publico esto? Porque somos amigos y a ver si respondía a la verdad. Y él me dice, mira, Lucía, me dice, responde a la verdad, lo que estás diciendo me parece muy bien, pero piensa si estás dispuesta a aguantar la presión mediática. Me fui a dormir y digo, ya estoy acostumbrado a vivir la presión mediática, me da igual, no tengo nada que ocultar, lo publico, ¿no? Y a veces tienes momentos en los que la presión es muy fuerte porque te quieren hacer decir cosas o te quieren utilizar. Con el tiempo aprendes a ser prudente, pero también aprendes a que lo que estás intentando es tener una vida transparente y que la gente pueda a través tuyo conocer una obra, ¿no? Y si eso te lleva a estar presente en determinados ambientes en los que no te sientes incómoda, en los que no te sientes cómoda, pues a veces tienes que pasar el trago, pero después cuando te das cuenta de que estás con personas y que estás hablando, siempre puedes terminar vendiendo tu producto, ¿no? ¿Preguntas?
Nadie se atreve, es monja, pero te puedes preguntar, ¿eh? Espera. Hola, Lucía, una pregunta. ¿Qué te parece el marketing que hacen las empresas? O sea, al final estás hablando del marketing con causa, que es un poco lo que haces tú para intentar pues, favorecer a todas estas personas que están con exclusión social, pero ¿qué te parece el marketing que se hace pues, para vender todo lo que estamos vendiendo hoy, ¿no? Es muy agresivo, cumple con la ética. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que hay veces que hay un determinado marketing, tampoco no estoy muy metida en el día a día, ¿no? Hay verdad que hay veces que hay anuncio o que hay una serie de publicidad o titulares que te invitan a entrar y que en definitiva ves que detrás de esto hay humo, ¿no? Yo creo que lo importante es ser capaces, sí, de producir un impacto, pero también cuando hablo del tema de la presencia en las redes o en los medios o cuando quieres explicar algo, no es solo necesario que estemos presentes, sino que seamos capaces no solo de buscar la forma, sino de no estar engañando a nadie y tener algo que compartir y algo que enseñar y algo que entregar, ¿no? Habría que ver si lo que estamos entregando y cómo lo estamos entregando, a veces lo tenemos que empaquetar de tal manera para que me lo compren, porque en realidad la gente se va a quedar desencantada, o realmente estoy convencido que lo que estoy intentando vender es una cosa que tiene valor y que a mí también me convence, ¿no? Ya te digo, no es mi mundo y a veces lo veo como una película, pero yo creo que en definitiva para mí el mensaje o el reto sería que seamos capaces de ser vendedores convencidos de los productos que tenemos entre manos, ¿no? Porque si no acabaremos haciendo todo un montaje, que a veces se termina siendo un montaje, que lo que te termina dejando es más sabor a nada que otra cosa, ¿no? No sé si he contestado a la pregunta, pero ya ves que estoy en otro mundo. ¿Alguna pregunta más? Agradecerte la charla maravillosa. Una reflexión. En tu discurso, si no he entendido mal, ¿te quejas de una izquierda porque la ves deshonesta? ¿Es que la derecha es honesta? No, estoy totalmente... ya. Mira, hace poco me encontré, salía de un sitio en el que había un cardenal y dos personas de Vox. Y entonces el cardenal le dicen, ¿conocen a Sor Lucía? Y dice, no la conocemos, habíamos estado en un plató de televisión juntos. Y yo, ¿cómo que no me conoces? Y el cardenal le toca la espalda y le dice, ¿quién no ha hablado nunca mal de Sor Lucía? No me siento identificada con la derecha y creo que una de las cosas que más palos me ha dado ha sido el estar presente en medios de comunicación dándole muy duro al gobierno de Rajoy, por ejemplo, ¿no? O sea, me siento sumamente incómoda, pero pienso que en este momento la derecha y la izquierda que hay en este país son la misma estafa, porque han sido capaces de vendernos lo que han querido, negociar entre ellos para sacar réditos personales. Y los que hablaban de la casta han terminado siendo más castizos que ninguno y han terminado engañando a la gente. Y a mí lo que me duele tremendamente es que han utilizado la buena fe de la gente que estaba sufriendo y esta gente ha quedado desencantada. Y hay cosas que yo creo que no las perdono y es esto, cuando veo que hay gente que tenía una esperanza, es decir, ¿cómo habías puesto la esperanza en esto? Y han quedado más defraudados, ¿no? Con lo cual creo que tenemos una izquierda que no es izquierda y que tampoco es progresista, que ha terminado siendo una estafa. Entonces, ¿cuál es la solución? No la sé, no la tengo. Y creo que también a nivel político, a nivel aquí en Cataluña, en país, estamos todos desencantados. Estamos desencantados porque sentimos que nos han utilizado y que han jugado con nuestra buena voluntad. ¿Cuál es la solución? Yo siempre apuesto por la colaboración público-privada y nunca renunciaré y creo que esto es lo fuerte de este país. Pero tengo que decir que en este momento lo que está salvando a la sociedad es la apuesta de la sociedad civil y del mundo de las empresas. Lamentablemente es lo que está pasando, ¿no? Es decir que, entonces, a nivel de un gobierno progresista de izquierda, en lugar de promover auténticas políticas sociales para salvar a la gente, lo que tendrían que hacer es tener un poco más de nociones de economía para reactivar la economía, para ayudar al autónomo, para ayudar a la pequeña y mediana empresa, para que puedan crear lugares de trabajo y para que puedan salir adelante y para que no estemos en la situación tan desastrosa en la que estamos, en la que se ha utilizado a la pequeña y mediana empresa, al autónomo, para estafarlos y los han terminado de rematar en esta crisis que hemos estado viviendo. Entonces yo creo que nos hablan mucho de políticas sociales, nos hablan mucho de conseguir el ingreso mínimo vital, nos hablan mucho de conseguir esta PIRMI, de conseguir esta ayuda, que en definitiva es una forma de clientelismo político para perpetuarse en el poder, ¿no? Con lo cual creo que aquí no hay ni derecha ni izquierda, yo creo que aquí hay unas ideologías que las han utilizado
para tener réditos personales y para mantenerse en el poder. Y ahora lo que tenemos una sociedad que está polarizada y que Dios nos libre de caer en manos de la derecha, pero que nos libre también de estar en manos de los estafadores que tenemos en este momento, ¿no? A ver si somos capaces de tener la lucidez para que salgan realmente líderes políticos y sociales que no engañen a la gente y que sean capaces ojalá en muchos casos, quienes puedan liderar la economía y la política de nuestro país, sea gente que tenga la capacidad para hacerlo como se está liderando en muchos ámbitos del ámbito privado, porque cuando los dineros son tuyos, y cuando depende de ti, cuidas de otra manera las cosas. Y aquí estamos ante un despilfarro que es tremendo y es alucinante ver en lo que se están gastando el dinero cuando tenemos gente que está pasando como está pasando, lo que están pasando. Yo creo que la solución no es dar ayudas sociales en nombre de unas políticas sociales. Lo interesante sería acompañar a la gente para que no tengan que depender de nosotros. Yo siempre digo que trabajo para que se cierren los servicios sociales, para que no sean necesarios. Y me gustaría que nuestros políticos trabajaran exactamente para lo mismo. Entonces me siento totalmente desencantada. A mí me propusieron, cuando ganó las elecciones europeas Podemos, ir a las listas con ellos. Dijo, no habéis entendido absolutamente nada. Y también me propusieron ir a la lista de Junts y dije, no habéis entendido absolutamente nada. Porque el día que yo me ponga la camiseta de alguno y tenga que responder a unas disciplinas de partidos, para eso he intentado salirme de las disciplinas de la Iglesia, para meterme en las del partido, pues la verdad que no me compensa, ¿no? Acabas de decir de salir de las disciplinas de la Iglesia. ¿Cómo ves el futuro de la Iglesia per se, la conexión que tiene con las personas? ¿Ves que probablemente cuando tú estás ahora hablando a través de que conectas a través de TikTok con gente joven que se involucra, a la Iglesia le iría mucho mejor, olvidando la estructura, ¿no? La estructura del mensaje, ¿no? Al final creo que la Iglesia, ¿no? Es el gran mensaje que está basado en la Iglesia y no en el mensaje más de Jesús, ¿le iría mejor? ¿Cómo ves este futuro? Porque hay un desapego, ¿no? De la juventud. Sí, yo creo que estamos en un momento en el que yo creo que el Papa Francisco ha dado un cambio, tiene muchos enemigos dentro de la Iglesia, primero porque ha conseguido que la banca vaticana deje de ser un paraíso fiscal, lo primero que ha hecho ha sido entrar ahí. El primer día que mete mano ahí y que empieza a poner, pues le sale la traición de un Batilic 2, pero se cierran más de 3.500 cuentas que había en la banca vaticana y que respondían a personajes a los que él llama príncipes de la Iglesia. Segundo, dice tolerancia cero al abuso de autoridad y al abuso de menores. Y toda esta gente que estaban mirando para otro lado y que estaban viviendo del régimen, le declaran la guerra. Y dicen que le declaran la guerra por las decisiones que él toma en algunos documentos en donde habla de la acogida de los homosexuales, en la que habla de los divorciados vueltos a casar, en la que habla de una iglesia de salida, de acoger a todo el mundo. Le tiran a matar cuando prohíbe las misas con el rito antiguo. Todo este colectivo que tenía las manos manchadas por proteger a abusadores y porque estaban viviendo de este paraíso fiscal que era la banca vaticana y que él pone tolerancia cero, toda esta gente le declara la guerra. Entonces, fuera de la Iglesia se está reconociendo todo un camino de servicio que no tiene nada que ver con el gran discurso, Entonces el Papa y los que están en la línea de la opción por los más pobres tienen más credibilidad entre la gente sencilla, entre la gente sencilla, entre la gente de buena voluntad y entre los que miran y están cerca de los que están actuando dentro de la sociedad a favor de causas grandes, en favor de las personas. Dicho esto, estamos en una sociedad postcristiana. Y si tú te vas a un aula universitaria y hablas de la Iglesia y hablas del Papa, no tienen ni idea. Estamos en una sociedad en la que la religión y la Iglesia católica ha pasado a ser insignificante. A pesar del compromiso de mucha gente que están y que pueden ser ejemplares en determinado momento, la realidad es la que es. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar esta realidad, que el lunes pasado comenzaba la plenaria de la Conferencia Episcopal y el arzobispo de Barcelona se la jugó diciéndole al obispo, no tenemos credibilidad porque hemos sido unos incoherentes. Bueno, pues hoy la gente joven te dirá, ¿qué es Iglesia? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son? ¿No? Somos unos desconocidos, ¿no?
Y a lo mejor tengamos que ser un número muy reducido en el que realmente vivamos el compromiso que tenemos, porque a lo mejor hemos tenido suficiente religión para odiarnos, para crear muros, para separarnos y no para amarnos y construir lo que teníamos entre manos, ¿no? Con lo cual, cuando me dicen hay crisis de vocaciones o muy poco, todavía creo que somos demasiados. Todavía creo que somos demasiados. Exactamente. La gente te está diciendo cada vez más espiritualidad sí, iglesia no. Y yo creo que también hay un tema de que a mí me ha ayudado mucho, he tenido la suerte de poder encontrarme últimamente con el Papa Francisco y que es una persona que escucha. Y cuando él me hace la pregunta, ¿y el tema de las vocaciones no estás preocupada? Y yo, no estoy preocupada, estamos en una sociedad post-cristiana, háblame de esto. O sea, antes dábamos por sobreentendidas muchas cosas, hoy no podemos dar por sobreentendido nada. Y vosotros que estáis en marketing no podéis dar por sobreentendido nada. Tenemos que ser explícitos, tenemos que explicar qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que estamos en un momento que es apasionante. Una vez fui a visitar a Raymond Paniker a Tavertet, este sabio místico que vivía allá, ¿no? Y le pregunté a él y le dije, ¿cuál es el reto que crees que tenemos en este momento en el que como iglesia hemos perdido todas las pistonadas y toda presencia? Y él me dijo, mira, Lucía, yo creo que tenemos que hacer es vivir la vocación samsónica. ¿Os acordáis de Samsón? Aquel que en el Antiguo Testamento, que se deja el pelo largo, que se agarra a la columna y que tira todo el edificio con su fuerza, ¿no? Bueno, tener la capacidad de dejar que se venga abajo todo este tinglao que nos hemos montado y de una vez por todas empezar a construir algo nuevo y que sea creíble. Bueno, yo creo que no podemos perder la memoria de dónde venimos, porque es bueno saber de qué mimbres estamos hechos, pero yo creo que es el momento de empezar a construir algo nuevo, una sociedad nueva, con unos valores que son nuevos, pero que también son antiguos, ¿no? El Evangelio Jesús dice, vinos nuevos, odres nuevos. Necesitamos la novedad, porque si ponemos el vino nuevo en odres viejos, se reventarán los odres y perderemos el vino y los odres, y no estamos para perder el buen vino, ¿no? Yo creo que hay que buscar la forma dentro de nuestra sociedad de cómo poder transmitir este producto. Somos los peores vendedores de un buen producto y tenemos que saber entregar este producto, y este producto no es otro más que la humanización de la vida, y este lenguaje lo entiende todo Dios. Conste que me había preparado y no he leído nada, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenísima exposición, me encantó. Nunca pensé ver una monja tan mediática, tan carismática como usted. Y mi pregunta es, ¿qué usted le llevó o qué le inspiró a entrar a este entorno mediático? Yo creo que se dio. Primero, tengo que ser muy consciente. 5 años de clausura en Valencia sin salir absolutamente para nada. El último tiempo me aburría tremendamente. Y agarré el Evangelio y lo puse en crucigramas. Cuando salí del noviciado, publiqué el Evangelio en crucigrama y salió un obispo diciendo que frivolizaba el Evangelio. Y fue mi primera actuación mediática donde me dieron hostias por todos lados y donde me di cuenta, bueno, sirvió para que el libro se vendiera como rosquilla en aquel momento, ¿no? Yo creo que no he buscado ser mediática, sino lo que he intentado es tener todas las plataformas posibles para vivir en transparencia, para explicar una realidad y para que la gente me ayude, porque yo sola no podía. Y esto ha servido para que se vaya sumando mucha gente, muchas empresas, muchos medios. Y a veces me decían dentro de la iglesia, es que los medios te utilizan, o yo los utilizo a ellos, o nos utilizamos mutuamente. ¿Y por qué no pensamos que nos ayudamos para poder construir algo nuevo? Bueno, pues mi presencia en los medios ha sido básicamente para esto, ¿no? Y cuando hay algún tema polémico o alguna cosa que quieren hablar, me llaman de Todo es Verdad del programa de Risto. ¿Qué te parece esta tarde? ¿Mejor el lunes o el jueves? ¿Por qué? Porque vienen a mi terreno. Entonces hago la entrevista desde el banco de alimentos, que se vea la cola de la gente, que pueda explicar dónde estoy. Si quieren entrevistar a alguien, pregunto a la gente si quieren que se los entreviste. Creo que es un tema de transparencia y un tema de, bueno, pues decir por cielo, tierra, mar, aire, todo, pues que todos tenemos que ser corresponsables, porque esto lo arreglamos todos o no hay salida. Y si el precio es estar presente en los medios, bueno, pues yo, la primera presencia fuerte en los medios, yo digo que me hice famosa gracias a Montoro, el ministro, porque salía de Valencia un día con un grupo de voluntarios que habíamos ido teníamos una reunión, y cuando salía, en el teléfono me manda un mensaje un médico de Manresa, amigo,
que dice, mira este informe, era un informe de Cáritas Europa, en el que se publicaba el informe de Cáritas Europa, donde hablaba de la pobreza infantil y esto que dije de la pobreza de 1 de cada 3 niños en exclusión social. Todo. Entonces, Cáritas lo había publicado. A la media hora que íbamos de viaje, me manda un artículo del diario de La Vanguardia que decía que Montoro decía que el estudio de Cáritas no era real y que había convocado al presidente de Cáritas y al presidente de Intermón y de no sé qué otra entidad el lunes siguiente para leer la cartilla y que tenía una reunión porque... Entonces yo hice un tuit diciendo, esta es la realidad, 1 de cada 3 niños están en situación de exclusión social. A la media hora, cuando me llega este artículo, en el que Montoro ponía en cuestión, hice un hashtag que ponía Montoro miente. Domingo a la tarde, llego a Manresa. Las monjas estaban desesperadas, periodistas en la puerta del convento. Montoro miente se había convertido en trending topic nacional. Al día siguiente, a las 6 de mañana, estaba camino de Madrid para ir a todos los programas de televisión de Mediaset y después fue también en otros medios, estuve en Antena 3, en La Sexta también, explicando la realidad de la pobreza infantil y el informe de Cáritas. En ese momento Cáritas me dejó sola, suavizaron su discurso, pero al año siguiente publicaron un estudio mucho más serio y ya no tuvieron miedo de enfrentarse al gobierno, porque a veces el que paga manda. Y cuando el gobierno pagaba, a veces podían callarse. Llegó un momento en que la Iglesia no podía callarse y fueron unánimes en el discurso. Con lo cual, mi presencia mediática es gracias al hashtag Montoro miente. Y es más, un día cuando iba en el avión me lo encontré y le dije, muchas gracias, gracias a usted soy famosa. No le hizo muchas gracias. Sor Lucía, primero de todo, gracias por el trabajo que hace y gracias por agitar nuestras conciencias. Yo, así hablando con confianza, estoy en un momento de mi vida que, como diría Mafalda, pediría que el mundo pare, que me bajo. ¿Tenemos salvación? O sea, ¿ves salvación a todo lo que nos está cayendo encima? La Mafalda, que es mi madre espiritual, después de eso dice por dónde hay que empujar. Entonces, que se pare, que me quiero bajar, pero ¿por dónde tenemos que empujar? Yo creo que la solución está en que seamos capaces de empujar. Y vuelvo a algo que a mí me plantea cuál es la solución, y es cuando el Papa Francisco va a Cuba y va con su discurso al encuentro con los jóvenes. Entonces ya tenían su discurso escrito y empieza a escucharlo a los jóvenes que le empiezan a explicar la situación que estaban viviendo y empiezan a hablar de sus sueños. En medio de este mar de desgracias que estaban viviendo, ¿cuáles eran sus sueños? Papá cierra el discurso que tenía preparado y le dice, ustedes han hablado de sueños. Y yo les pido que sean capaces de soñar y que no renuncien a sus sueños. Pero les pido otra cosa, que sean capaces porque necesitamos una sociedad que esté despierta. Despiértense mutuamente, explíquense sus sueños y trabajen juntos para hacerlos realidad. Y yo creo que este es el gran reto que tenemos entre nosotros. No renunciar a nuestros sueños, explicarnos mutuamente nuestros sueños, no renunciar a nuestras utopías. Y lo vuelvo a lo de antes, y preguntarnos qué podemos hacer para que esto cambie. Yo creo que al sistema hay que reventarlo por las costuras. Y se revienta por las costuras con el compromiso personal. A veces somos una voz que clama en el desierto, pero a veces también esto sirve para despertar corazones y gentes que se vayan sumando y que entre todos vayamos sumando para conspirar positivamente, porque esto tiene que cambiar de alguna manera, porque no da para más. Porque no es normal que en una ciudad como Manresa estemos atendiendo a más de un 10% de personas que se han quedado al margen, personas que tienen capacidad, que tienen talento, que tienen oportunidades o que tendrían que tener oportunidades y que por negligencia y por mediocridad no puedan salir adelante. Nos hemos pasado de tiempo, pero fantástico. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, y por la sí que es atención. verdad. Sí que es verdad que desde la óptica de marketing yo te diría que tenéis la marca más potente del mundo, peor gestionada. Seguro. O sea, no hay marca más fácil que una cruz, más reconocible, con más porquería encima a veces, ¿no? Por todo lo que ha pasado, con lo cual no es fácil. Por eso te decía lo del hábito, ¿eh? Porque es entrar, o sea, es llevar el hábito de un equipo que tiene mucho pozo, ¿no? Pero bueno, ahí andamos. Perfecto. Gracias, Lucía. Pero el blanco no es del Madrid, ¿eh? Eres de Messi. Eres de Del Messi. PSG. No, soy del Barça. Las buenas y las malas hasta que la muerte nos separe.
Muchas gracias y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Voy a entregar esto. Gracias. 5 minuts.